El monstruo solitario traicionado por su inodoro, el asesino que viaja en carretera con el pasajero más extraño y el psicópata atrapado por un disquete. Hoy vamos a demostrar que el llamado genio criminal no es más que un mito de película. Estos son los 10 errores más tontos que llevaron a Tim Pack a atrapar a los asesinos seriales. Número 10. Earl Leonard Nelson. Actuó entre 1926 y 1927, asesinando de 22 a 29 personas. También acumuló varios apodos insanos: el estrangulador oscuro, el asesino gorila y el hombre gorila. Earl es considerado el primer asesino serial sexual del siglo XX y dejó huella con un trato brutal a sus víctimas antes y después de sus muertes. Algunos de los cuerpos de las víctimas estaban tan destrozados que los investigadores de la época los compararon con los asesinatos del único y legendario Jack el Destripador. Sus crímenes fueron tan brutales que inspiraron a Alfredo Hitchcock a hacer La sombra de una duda. Pero a pesar de ser un tipo tan aterrador, Earl cayó de una manera espectacularmente tonta. Emilia Patterson, la última víctima de Earl, luchó antes de que él la matara a golpes con un martillo. Ella le arañó la cabeza y le arrancó algunos mechones mientras él la dominaba. Earl, bastante vanidoso para alguien apodado el hombre gorila, fue a una barbería a afeitarse y cortarse el cabello. Luego, el barbero Nicolás Tabor vio sangre en el cabello de Earl y fuertes arañazos en su cuero cabelludo. Cuando lo mencionó, Earl se agitó, le exigió que no tocara las heridas y se fue. El humilde barbero pronto se volvería testigo clave al señalar a la policía hacia Earl, lo que lo llevó directo a la horca, pero al menos murió con un corte de cabello nuevo. La derrota de Earl es humillante, pero no tanto como perder ante una de tus víctimas. El número 9, Jeffrey Dahmer, es tan infame que prácticamente no necesita presentación. El caníbal de Milwaukee es casi ineludible en los círculos de crímenes reales, brutalizando a una serie de víctimas para satisfacer sus perversas fantasías. Dahmer ya se había salido con la suya con una suerte increíble, considerando que era un asesino. Incluso le devolvieron una víctima después de que logró convencer a las autoridades de que el adolescente que había escapado era solo su novio, haciendo una rabieta. Quizás fue la arrogancia de incidentes como este lo que lo impulsó. Recogió a Tracy Edwards, su última víctima, y lo llevó a su departamento prometiéndole cerveza y compañía. Por supuesto, Dahmer cambió de actitud cuando realmente llegaron, esposó a Edwards y le dijo que se iba a comer su corazón. Edwards mantuvo la calma y habló con Dahmer, convenciéndolo de que aceptaba cualquier juego raro y asesino que el extraño quisiera probar, siempre que pudieran tomar cervezas y hacer pausa para el baño. Dahmer, quizás seducido por el hecho de que siempre quiso que una víctima se sometiera tan voluntariamente a sus deseos, accedió a la petición de Edwards. Esto le dio tiempo para encontrar una oportunidad. Golpeó a Dahmer y escapó, según dijo a la policía, quienes luego arrestaron a Dahmer. Tras hallar los restos de 17 hombres en el departamento del asesino, luego fue golpeado hasta morir por un compañero de celda. En una extraña jugada tardía. Epílogo de la historia, Tracy Edwards quedó claramente marcado para siempre por su experiencia al sobrevivir por poco al asesino más infame de Milwaukee. En 2011, fue acusado de asesinato por arrojar a un hombre de un puente, dijo el abogado de Edwards. Es como Humpty Dumpty, nunca pude juntar las piezas. Reconozco que es una mala metáfora tras lo que su cliente hizo, provocando la caída mortal de un hombre. Que te lastimen por confiar en tu víctima es una cosa. ¿Y si confías por error en un amigo? Número 8. Probablemente nunca hayas oído hablar de Carlos Smith, pero era conocido como el flautista de Tucson, un asesino serial de Arizona que adoraba atraer mujeres a su auto para brutalizarlas y matarlas de las peores formas imaginables. Y además de eso, simplemente era raro. Smith parecía molesto con las mujeres por su baja estatura de 1.60 metros. No era un rey bajito, sino un verdadero villano bajito. Llevaba unas botas vaqueras enormes rellenas de trapos para verse más alto. Era conocido por mentir, decía a las mujeres que tenía una enfermedad terminal y contactos con la mafia. Antes de iniciar los asesinatos, les dijo a sus amigos: «Quiero matar a una chica esta noche. Creo que puedo salirme con la mía». Pero su costumbre de gritar abiertamente los crímenes que cometía fue, sin sorpresa, lo que acabó abruptamente con su ola criminal. Obligó a su amigo, Ricardo Burns, a ayudarlo a enterrar los cuerpos de algunas de sus víctimas. También se jactaba de sus asesinatos con cualquiera que quisiera escucharlo. La mayoría no le creía. Sin embargo, al final, Burns entregó a su amigo, temiendo que Schmidt matara a su novia en un ataque de furia por su complejo de Napoleón. Carlos Schmidt debió de ser igual de insoportable para convivir en la prisión, porque un par de reclusos lo apuñalaron
47 veces matándolo en 1975. Pero Schmidt parecía sutil comparado con el error que llevó a atrapar a nuestro siguiente asesino. Número 7. El asesino serial de Berlín, Pedro Goebbels, no tenía relación con el otro famoso Goebbels, pero ambos tienen una fibra moral similar. Era un delincuente sexual que ocultaba sus crímenes estrangulando a sus víctimas. Estaba tan decidido a no ser atrapado que incluso estaba dispuesto a matar. El joven asesino serial en potencia de 23 años aparentemente no podía controlar sus impulsos. Y pronto, esos impulsos dejaron un saldo de 4 mujeres inocentes muertas. Nada parecía detener su ola de violencia. Incluso podría haberse convertido en uno de los asesinos seriales más prolíficos de Alemania, hasta su 4º asesinato, donde cometió uno de los errores más idiotas que un criminal sádico podría cometer. Dejó caer su identificación en la escena del crimen. Eso es lo más incriminatorio que podrías hacer, salvo que te tomaras una selfie con tu víctima y la subieras a Instagram titulando "Nuevo asesinato, #realmente la maté, #asesino serial". Tras ser atrapado, negó su responsabilidad y dijo que actuó porque estaba enfermo. Aún así, las autoridades alemanas le dieron cadena perpetua por sus crímenes. Aunque el error de Goebbels fue tonto, no es tan absurdo como la forma en que nuestro siguiente asesino serial terminó su propio reinado de terror. Número 6. Dennis Nilsson. Era solitario. Y como nadie había inventado Grindr en los años 70 y 80, decidió que era mejor así, satisfaciendo su deseo de compañía. Con asesinatos a sangre fría, el asesino múltiple británico tenía un modus operandi muy consistente. Entablaba amistad con hombres y jóvenes en bares antes de llevarlos a su departamento. Ahí los estrangulaba y se sentaba con sus cadáveres en el sofá para sentir cercanía. ¿Creías que salir hoy era difícil? Todo esto ya haría que Dennis pareciera un enfermo, pero se volvió realmente creativo y realmente asqueroso cuando se trataba de deshacerse de los cuerpos. Él mantenía los cuerpos bajo las tablas del piso, solo para divertirse un poco, antes de que se descompusieran demasiado, lo cual registraba en detalle en diarios escritos. Cuando ya no servían para lo que quería, los desmembraba y a veces hervía la carne para separar los huesos y tirar lo demás al inodoro. Y fue entonces cuando los inodoros se taparon. Llamaron a un plomero de una compañía llamada Dino Rod para destapar el bloqueo, y enseguida notó que parecía mucha más carne humana. Dennis, ¿alguna vez? Sugerencia alternativa con palabras suaves. Creo que alguien tira su pollo frito de Kentucky al inodoro. Buena salida, Dennis. Pero claro que no lo era. Los plomeros llamaron a la policía, que llegó al edificio de departamentos poco después, cuando los otros inquilinos les señalaron al tipo raro y solitario del último piso. Hablaron con él y notaron que su departamento olía claramente a carne humana en descomposición. Al confirmarse que el bloqueo en las tuberías era humano, fingió sorpresa y exclamó: «¡Dios mío, horrible!». Los detectives no le creyeron y uno dijo: «No te hagas, ¿dónde está el resto del cuerpo?». Dennis se quebró de inmediato y confesó ese y otros 12 o 13 asesinatos. De hecho, él es menos extremista que el siguiente asesino. Número 5. Israel Keyes. Cuanto más un asesino se cree un operador elegante como Dexter, más torpe y descuidado será su final. Y ese fue el caso del criminal polifacético Israel Keyes. Cometió asesinato serial, incendio, secuestro por rescate y robo de bancos. ¿Había algo que no pudiera hacer? Sí, evitar ser detectado. Keyes era muy desagradable. Desde joven estudió asesinos seriales para perfeccionar su técnica. El crimen por el que lo encarcelaron fue secuestrar, asaltar y asesinar a Sam Koenig. Este caso es infame por las cartas de rescate enviadas a los padres de Koenig. Le puso maquillaje al cadáver y sostuvo sus ojos abiertos con hilo de pescar para que pareciera viva. En las fotos de rescate, para ser un supuesto genio criminal, fue muy torpe cubriendo sus huellas. Siguió usando la tarjeta de crédito de Koenig en cajeros, siendo grabado varias veces por cámaras de seguridad con su auto rentado, lo que facilitó rastrear sus movimientos. Su paranoia también parecía afectarlo porque conducía de manera errática, y cuando la policía lo detuvo, descubrieron que llevaba grandes fajos de dinero en el auto, todos manchados con un tinte brillante, porque los había robado de un banco. Fue arrestado después de eso y dio una larga confesión autoengrandecedora que desde entonces se ha convertido en la obsesión de extraños fanáticos de asesinos seriales durante años. Decidió convertirse en su propia última víctima antes de que su caso llegara a juicio. Nuestro siguiente asesino supera a Israel en 2 cosas: la magnitud de sus crímenes y lo absurda de la razón por la que lo atraparon. Número 4. Randy Kraft mató a tantas personas que se creyó que eran 3 asesinos distintos. El asesino de la libreta, el estrangulador del sur de California y el de la autopista. Mató entre 16 y 67 personas, consideraba el asesinato un deporte,
gozando cada muerte y anotándolas en una libreta codificada. Randy aparentaba controlarlo todo. Era un programador exitoso, algo muy relevante en los años 80. Pero cuando no estaba trabajando con cadenas de código complejo, estaba estrangulando a jóvenes hasta la muerte para satisfacer sus retorcidos deseos. Muchas de sus víctimas mostraban signos de mutilación y tortura mientras aún estaban vivas, y Randy tomaba fotos para poder revivir el recuerdo después. Todo indica que era un asesino serial cuidadoso y meticuloso, como los que vemos en thrillers de alto presupuesto. Mantuvo con éxito una doble vida, ocultando sus aspectos más criminales a diario, excepto cuando se emborrachaba y salía a divertirse. Así es, Randy Kraft no fue atrapado por asesinato, sino arrestado por conducir ebrio. La policía lo vio zigzagueando de manera errática por las calles y lo detuvo. Luego notaron que había alguien en el asiento del pasajero. Esa persona ya era una víctima de Randy. Estaba muerta. Este monumental descuido y falta de planeación hizo que este estrangulador profesional fuera atrapado por el largo brazo de la ley. A diferencia de otros asesinos que presumen su notoriedad tras ser atrapados, Kraft ha proclamado su inocencia. Hasta hoy, nuestro siguiente asesino tiene un conteo de víctimas aún más brutal que Kraft, y de alguna manera una captura que fue aún más hilarantemente evitable. Número 3. El Dr. Harold Shipman es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. Fue un médico británico responsable de al menos 250 muertes en un periodo de 30 años, de 1975 a 1998. Sus crímenes fueron tan extensos que el gobierno del Reino Unido inició la investigación Shipman, presidida por la honorable Lady Justice Smith. Sí, ese es su título completo. Inglaterra es rara. El motivo de los crímenes de Shipman parecía ser simplemente el deseo de dominar a otros. Era un esposo y padre cruel y dominante con su familia, y poder terminar la vida de pacientes ancianos con sobredosis controladas de medicamentos le hacía sentir un poder casi divino. Es irónico que no fuera su deseo de poder lo que acabó con la ola de asesinatos de Shipman, pero la única vez que decidió cambiar su motivo por la simple y aburrida avaricia, la gente ya sospechaba de Shipman desde hacía un tiempo. Los pacientes morían misteriosamente bajo su cuidado, pero él siempre ordenaba cremarlos, dificultando obtener pruebas. Incluso un taxista local llamado John Shaw lo sospechaba de una serie de asesinatos. Había llevado a 21 ancianas al hospital, aparentemente animadas y saludables, que murieron poco después bajo el cuidado de Shipman. Pero la gota que derramó el vaso fue la muerte de Kathleen Grundy, una exalcaldesa adinerada. ¿Quién lo diría? Al parecer, cambió su testamento a último momento, excluyendo a hijos y nietos, y dio 386,000 libras esterlinas a su doctor. Todo se vino abajo después de eso. Shipman fue arrestado y decidió terminar todo, dándose a sí mismo una probada de su propia medicina letal en su celda. Pero Shipman y su acto de avaricia absurdamente desenfrenada aún parecían bastante contenidos en comparación con el número 2. Robert Durst generó polémica como protagonista de la exitosa serie documental The Genes. En 2015 reveló los extraños sucesos del rico heredero y los múltiples crímenes de los que fue sospechoso. Para quien no lo sepa, solo diremos que lo peor de sus crímenes involucró asesinato y desmembramiento. Siempre parecía que podría salirse con la suya y vivir de los 65 millones de dólares que había recibido como herencia. Eso fue hasta que aceptó participar en el documental, filmado entre 2010 y 2012 porque Durst tenía toda la sutileza de un coche bomba. Fue grabado en un momento incómodo con el micrófono abierto, murmurando: ¿Qué demonios hice? Los maté a todos. Por supuesto, si eso no fuera lo suficientemente estúpido, el documental hizo que la policía volviera a interesarse en él, lo que hizo que participar en él fuera una elección extraña cuando todavía seguía cometiendo delitos activamente. Cuando la policía lo revisó, lo encontraron deambulando con un arma cargada, lo cual era ilegal, considerando que era un delincuente convicto. Y los delincuentes convictos no se supone que tengan armas, cargadas o no. Fue sentenciado a 85 meses en la cárcel por el cargo de posesión de arma. En octubre de 2021, Durst recibió cadena perpetua sin libertad condicional por matar a Susan Berman, pero murió 3 meses después. Sobre tipos que pudieron salirse con sus crímenes horribles si hubieran guardado silencio, hay otro asesino más. Simplemente tenemos que incluir al número 1. Parecía que Dennis Rader había sido creado en un laboratorio como un monstruo asesino digno de Hollywood. Desde pequeño desarrolló fantasías violentas y vivía para entrenarse como la máquina de matar perfecta. Su experiencia militar le dio ventaja física sobre sus víctimas. Sus estudios de justicia penal le hicieron consciente de la ley que lo perseguiría. Su experiencia instalando sistemas de seguridad le permitió irrumpir en casas, atar a mujeres y asfixiarlas hasta matarlas.
Cuando no mataba, aparentaba ser un padre ejemplar y hasta lideraba la tropa de Boy Scouts de su hijo. Denise también tenía un retorcido hábito de cosplay en su tiempo libre. Se vestía con prendas de ropa tomadas de sus víctimas y se tomaba selfies retorcidas de asesinato mientras se ataba a sí mismo y usaba máscaras grotescas. Y también era arrogante. Dejaba notas en las escenas de sus crímenes diciendo cosas como: las palabras clave para mí serán atarlos, torturarlos, matarlos. Bind, torture, kill. Tras varios asesinatos, envió una carta a una televisora local preguntando: ¿cuántas personas debo matar para que publiquen mi nombre o reciba atención nacional? Se burlaba de la policía y tras dejar de matar en 1991, parecía haber desaparecido. Derrotado en 2004 por su ego y poca habilidad tecnológica, aburrido por la falta de atención, comenzó a enviar cajas con evidencia a la policía. Cartas, dibujos y muñecas que imitaban escenas de sus crímenes. En 2005, buscaban actualizar sus burlas a las autoridades para la era digital. Le preguntó a sus amigos en la policía si podrían rastrearlos y enviaba un disquete, viendo una oportunidad. Demasiado bueno para ser verdad. Los policías publicaron un anuncio diciendo que no podían rastrear un disquete, y Denise estaba tan confiado en sí mismo que, inexplicablemente, realmente les creyó. Envió el disquete que contenía sus escritos. La policía encontró los metadatos en un documento de Word eliminado y fue rastreado de inmediato hasta Radar, lo que lo llevó a la cárcel, donde todavía está a sus 80 años. Más de 20 años después, algunos asesinos seriales cayeron por su torpeza, pero otros escaparon por completo. Mira, los peores asesinos seriales que la policía nunca atrapó, para conocer a quienes desaparecieron sin dejar rastro. O haz clic en este video.